Hola, contestamos proyectos de aula, tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 26 de tu libro tenemos una nueva aventura que se llama Tu historia de transformación. Con esta aventura de aprendizaje conocerás historias de distintas culturas que promueven el cuidado de la naturaleza y escribirás una narración que contribuya a concientizar a la comunidad del aula sobre un problema ambiental de tu localidad. Lo que sabemos. De manera individual, pero considerando a tus compañeros, realiza lo que se te pide. Así es que vamos a empezar a escribir y contestar. En el inciso A te dice que haz un listado de palabras de lo primero que surge en tu mente con respecto de la pregunta ¿qué es arte? Así es que analizando, para mí arte es pintar, cantar, poesía, baile y comedia. Escribe tú cuando escuchas qué es arte, qué te viene a la cabeza tomando en cuenta tus palabras. Pasemos entonces al inciso B. ¿Para qué crees que sirva el arte? Analizando, esta fue mi respuesta. Sirve para expresarnos, permite comunicar nuestros sentimientos hacia una persona o hacia algún objeto o un lugar. También nos permite el arte ver nuestro punto de vista de acuerdo a la naturaleza o algún objeto o animal, entre otras cosas. E inclusive el arte puede ayudar a representar o imaginar cosas. Escribe tu respuesta dependiendo de lo que tú consideres. Inciso C. ¿Crees que pueda ayudar a mejorar un lugar o las formas de pensar? Explica tu respuesta. ¿Tú qué crees que el arte te puede ayudar o puede ayudar a mejorar un lugar? Yo considero que sí puede ayudar porque al hacer que las personas se enamoren o vean lo bello o hermoso que tiene un lugar y surja el amor por ese lugar, tratarán de protegerlo para evitar su destrucción o su maltrato. Así es que mi respuesta es que sí creo que sirva a hacer arte en un lugar que esté descuidado. Punto número 2. Observa las siguientes imágenes y marca con una paloma lo que consideras arte. Así es que en tu libro aparecen estas imágenes. Vas a observarlos detenidamente y vas a decir si son arte o no. Aquí yo observo una pintura, así es que sí puedo decir que es arte, el arte de la pintura, de pintar. Por aquí veo un libro que está escrito y se ve que lo están leyendo y ya de estar este libro muy bueno porque ya llevan como la mitad de la lectura. Así es que considero que también la lectura es arte, no en sí leer, sino la narración, el texto, lo que es el libro como tal, es arte y considero que sí es arte. Por acá vemos como unas figuras, unas ahí como representaciones de gente, así es que considero que también esto es arte y un baile regional también considero que es arte. Recuerda poner palomas donde tú consideres. Pasamos al punto 3 que dice que en asamblea dialoguen sobre sus respuestas, escuchen con atención y respeto a sus compañeros y esperen su turno y pregunten lo que no entiendan. Consideren las siguientes preguntas. En base a esta pregunta se va a realizar el siguiente ejercicio. ¿A qué lenguaje artístico corresponde cada opción que señalaron? Es decir, que en base a las imágenes van a decir ustedes qué lenguaje artístico corresponde. Por ejemplo, en el inciso A corresponde a lo que es el arte por pintura. El inciso B, corresponde al arte con respecto a literatura. El C sería arte con respecto a la escultura. Es un lenguaje artístico con respecto al escultural.
Y el inciso D es danza o baile. Pasemos al inciso B. ¿De qué manera los ejemplos anteriores hacen pensar al espectador sobre una problemática ambiental? Bueno, de acuerdo a mi análisis, yo respondo que dependiendo de lo que estén mostrando, como en el caso, para mi punto de vista, de la imagen número 3, donde al parecer la gente está triste, esa como escultura que vemos que aparecen como gentes, parecieran que están tristes por culpa de la contaminación. Una forma de hacerlo es pensar, por ejemplo, cuando se está dibujando, que el dibujante al hacer su arte haga resaltar en su pintura, por ejemplo, la basura, o tal vez los danzantes realicen una danza alusiva o alusive a lo que es la basura, por dar un ejemplo. Y esta sería mi respuesta de acuerdo a mi análisis. Escribe la tuya de acuerdo a lo que tú consideres. ¿Cómo puede servir el arte para concientizar a las personas sobre un problema y cómo buscar una solución? Mi respuesta de acuerdo a esta pregunta es que se puede mostrar una perspectiva muy dramática usando qué tal el arte para concientizar, por dar un ejemplo, esto de tirar basura, que no se debe de hacer, o tal vez emitir ruido, se debe de hacer resaltar esto de el ruido que es muy molesto, o contaminar los mares, etcétera. Ejemplo de estos ejemplos que acabo de mencionar, se puede hacer tal vez una pintura, una obra de teatro, una canción, etcétera, pues para concientizar, se dé cuenta la gente que la basura no es buena, por dar un ejemplo. Pasemos al punto número 4. Regresen a la pregunta número 1 y compartan su respuesta. O sea, a esta pregunta, y de aquí vas a compartir. Si lo crees necesario, vas a modificar lo que contestaron previamente a partir de la idea e ideas que escuchen de sus compañeros. Y esta fue mi respuesta y sigo manteniendo la misma respuesta. Lo que haremos. La literatura es una de las formas de expresión artística más antigua. Emplea como medio de expresión el lenguaje oral y escrito. Utiliza las palabras y las oraciones como herramientas. Persigue la belleza y la reflexión, no solo mediante el empleo de figuras retóricas, sino también con el ritmo y el sentido que se les dé a la palabra. También es una forma de manifestar sentimientos, de hacer descripciones, historias, espacios, narrar hechos reales o ficticios, exponer pensamientos e ideas mediante el uso artístico de lenguas, de la imaginación y de la creatividad con un propósito y sentido estético. En la literatura destaca la narrativa, que es el relato de hechos o acontecimientos que les suceden a los personajes en un tiempo y en un espacio definido. Estos pueden ser reales o imaginarios. Ejemplos de narrativas tenemos como ejemplos los cuentos, las novelas y las leyendas. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces al punto número 1. En asamblea, o sea, y en el grupo, y con ayuda de sus maestros van a leer en voz alta el siguiente fragmento que se llama, la lectura se llama Elena y el agua, Jade Lartarguere. Me llamó Elena en honor a mi abuela paterna, quien murió algunos días antes de que yo viniera al mundo. Nací en Tlaltizapan, Morelos, pero vivo en la Ciudad de México porque cuando llegó mi hermanita, mis papás decidieron irse a la capital para conseguir un trabajo mejor pagado. Ellos dicen que hay más oportunidades en la ciudad de Tlaltizapan,
es un pueblo muy bonito, así es que los papás de esta niña dicen que en la ciudad hay más oportunidades que en este pueblo, Tlaltizapan. Cada 2 semanas, mis papás, mis hermanita y yo vamos a Tlaltizapan a visitar al abuelo. El abuelo no trabaja en una oficina como mi papá, se dedica a cultivar la caña de azúcar y como pasa la mayor parte del tiempo al aire libre, no lleva traje ni corbata, sino un pantalón desgastado y un gran sombrero que lo protege del sol. Mi papá dice que el trabajo del abuelo no sirve para nada, pero no estoy de acuerdo. A mí me parece muy importante porque de la caña sacan el azúcar con la cual hacen los dulces. Sin caña no habría dulces, ni piñata, ni fiestas. Mi abuelo es muy viejo. No recuerdo exactamente cuándo nació, pero fue hace muchos años. Me contó que cuando él era pequeño, no había televisión en la casa, en las casas, ni agua potable. Cada mañana su mamá lo mandaba a la fuente con botes para que trajera agua a la casa. Mi abuelo no dice fuentes, como nosotros, dice hidrante, porque en aquella época las fuentes no eran solo decorativas, sino que más bien servían para que la gente tomara agua. Debía caminar varias cuadras cargando los botes llenos de agua y tener cuidado de no derramar el líquido en el camino. Era una tarea pesada. Por eso, años después, cuando se construyeron las tuberías que llevan el agua directamente a la casa, fue un gran acontecimiento en el pueblo. Otra de las razones por las que me la paso increíble es que hay mucha agua. Cada vez que venimos vamos a nadar a un balneario con mis papás y el abuelo. El abuelo, en cambio, nunca se mete. De chiquita solía insistirle al abuelo que nadara conmigo, pero nunca se dio a mis súplicas, así que cuando crecí dejé de insistir. Acabé por concluir que mi abuelo no le gustaba el agua, que no sabía nadar y que le daba vergüenza decírmelo. Al final, me había contado que de chiquito no había agua en las casas, así que probablemente tampoco había albercas. Sin embargo, estaba completamente equivocada. Entonces, ¿por qué nunca se metía al agua? El misterio se resolvió una semana después, un sábado en el que el abuelo propuso llevarme con él a los campos de caña. Ese día le tocaba riego y quería asegurarse de que el agua estaba llegando a sus cultivos. Pensaba preguntarle por qué nunca se metía a la alberca, pero en cuanto pusimos el pie en su terreno, mi abuelo se percató de que el agua no estaba arribando al cañaveral y no tuve tiempo de hacerlo. Salimos disparados para averiguar cuál era el problema. Regresamos sobre nuestros pasos y cruzamos la propiedad de don Felipe. Bordeamos un canal pequeño y luego un canal más grande y después de caminar varios kilómetros sorteando matorrales, llegamos por fin al lugar donde nace el manantial. El ojo de agua estaba casi seco. A unos pocos metros había dos máquinas que cavaban la tierra con gran estrépito. Alcancé a ver una pancarta con inscripción propiedad privada. Aunque no entendía muy bien qué pasaba, intuí que estas máquinas que devoraban la tierra sin parar con sus dientes de hierro eran las culpables de que no brotara el agua. Mi abuelo sujetó fuertemente su machete y se paró frente a las fauces del hierro. Con la mirada fija en la máquina comenzó a recordó para que la gente pudiera disfrutar de agua, se fueron acondicionando los veneros en balnearios, pero las albercas conservan sus cascadas. En los manantiales más profundos se practicaba el buceo. En los lagos como el de Tequesquitengo,
el esquí acuático. Tanta era la diversión alrededor del agua que se decía y a veces se creía que había mar en Morelos. Contó que el agua no solo existía en los balnearios, había agua por todas partes, en los ríos, en los canales, que serpenteaban a través del campo. Toda una forma de vida se había organizado alrededor del agua. Gracias al agua los llanos eran verdes y hermosos. Como abundaba el agua cuando hacía calor, bastaba con salir de casa y meterse al río o al apantle más cercano para refrescarse. La gente de los pueblos tenía la costumbre de reunirse en los canales donde lavaba la ropa y agarraba pescaditos que luego cocinaba. Entonces, después de haber leído esta super lectura, nos pasamos al punto número 2, que de manera individual y tomando en cuenta a tus compañeros van a reflexionar, pensar, analizar sobre el cuento a partir de las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Bueno, es importante porque a pesar de que en la narración se menciona que había mucha agua, pasaron unos pocos años y el agua comenzó a escasear por no haberla cuidado como se debía. Recuerda que el abuelo fue a ver por qué no estaba llegando el agua a su sembradío. ¿Quiénes son los responsables de cuidarla? Los responsables de cuidarlos somos los humanos, la gente que vive en la comunidad. Hay que vigilar que todos respeten y cuiden el agua, así como cuidar también que las empresas lo hagan. ¿Qué acciones realizas con tu familia para la conservación del agua? En mi caso, las acciones son que yo estoy cuidando a mis hermanos menores para que no desperdicien y mantengan cerrados los grifos de agua. También me la paso inspeccionando las tuberías y si detecto alguna fuga, comunico a los mayores para que la reparen. Me baño rápidamente y se reutiliza el agua de esto de la lavadora para lavar el patio o para vaciar los baños. Recuerda escribir tus respuestas dependiendo de lo que tú consideres, hagas o te hayan comentado. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tus amigos, cuates, vecinos, el chico de la tienda. También te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.